¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con este capítulo de lo que vienen siendo los riesgos, identificación de riesgos. Y bueno, les comparto que los riesgos en las empresas, los riesgos en las auditorías siempre van a existir. Puede existir el riesgo de un problema, puede existir el riesgo de un atraso de la productividad, puede haber el riesgo en que no se entregue ese producto terminado, en un riesgo, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, un riesgo que afecte a la salud de las personas. En fin, los riesgos siempre van a estar existiendo y las empresas tendrán que buscar las mejores estrategias para poderlo sobrellevar, para poderlo llevar a cabo y que estos no detengan la operatividad de la misma, ¿sale? Como dice aquí, los riesgos siempre han existido desde la antigüedad, ¿sale? Y obviamente esto es un desencadenante de que si no existieran los riesgos, no existirían el nacimiento de las estrategias, el nacimiento de prevenir eventos desfavorables, ¿no? Para poder generar un bienestar. O sea, si no hubieran existido estos riesgos, no hubieran existido planeaciones, no hubieran existido programas de protección. En fin, todo esto tiene un lado positivo, que los riesgos generan ese impulso de desarrollar nuevas formas para podernos prevenir, ¿vale? Entonces, la identificación, por ejemplo, de riesgos personales, no es necesario desarrollar técnicas sofisticadas, simplemente nos pide que cuando veamos una cuestión de riesgo, la primera antesala que tenemos es la observación, ¿sale? La observación es una de las mejores y primeras aliadas que tenemos. Después puede ser el olfato, después puede ser el tacto, después puede ser el gusto, dependiendo. Si en una cuestión empresarial, por ejemplo, la observación en una auditoría, en la productividad se puede ver afectada, en la rentabilidad de la empresa también se puede ver afectada. Entonces, si se fijan, el riesgo tenemos que tenerlo presente para que no se vean afectados nuestros intereses, ¿vale? La palabra riesgo relaciona o se relaciona con lo que es peligro, ¿vale? El punto aquí es que el riesgo es peligro y cuando vemos afectado algo que realmente nos importa en la auditoría o en la empresa, es un sinónimo de peligro y hay que estar alertas, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, lo que vamos a ir platicando, es sobre la evolución que ha tenido, el riesgo y, y lo que ha generado en la evolución de las empresas, ¿sale? Los riesgos, como bien lo dice aquí, han evolucionado y su estudio adquiere mayor relevancia en el ámbito de la práctica empresarial. No descartemos que los riesgos que hay ahora no son los mismos que existían hace 20 años, no son los mismos que existían hace 40 años. Los riesgos van aumentando o se van mutando, ¿no? Se van transformando de diferente forma, ¿no? El dinero cada vez vale más, las mercancías suben de precio, los riesgos en la salud, pues como lo hemos visto, han sufrido grandes cambios. La sociedad ya no piensa del mismo modo que pensaban hace 20 años, hace 10 años. Las tendencias, las modas, todo eso es lo que ha ido cambiando y lo que mantiene un cambio evolutivo en el mercado y esto genera que las empresas evolucionen para con sus operaciones, ¿sale? Bueno, según la norma ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿sale? Cuando vemos que están en riesgo nuestros objetivos o nuestra visión se está viendo afectada, estamos viendo que hay un punto crítico en nuestro camino, entonces se relaciona y se manifiesta como una incertidumbre. No tenemos o pone en riesgo la certeza de que nuestro resultado sea positivo, ¿sale? Cuando ya vemos que nuestra productividad, un resultado es probablemente negativo, estamos hablando de una cuestión de incertidumbre, ¿sale? En la auditoría es lo mismo. La incertidumbre puede generar descontento
en nuestro producto, puede generar descontento en nuestro cliente. Entonces, estamos viendo que tenemos que generar esa certidumbre tanto internamente como externamente, ¿sale? Y dice aquí, el cual puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o inmateriales, o positivo si se convierte en oportunidad de obtener ganancias. Tenemos que tener en cuenta que puede ser la incertidumbre un escalafón para poder repuntar en un dado caso que apliquemos una buena estrategia, ¿no? Sobre los conceptos incertidumbre y riesgo, hay diferentes conceptualizaciones. Y bueno, el autor Frank Knight, uno de los autores más reconocidos en el ámbito de la economía, habla sobre lo que es la profundidad del tema del riesgo, ¿sale? Y este autor nos plantea que la incertidumbre en la actividad empresarial distingue los conceptos de riesgo e incertidumbre como mesurable. El riesgo es como algo mesurable y la incertidumbre es algo incalculable. O sea, estamos hablando de que el riesgo puede tener una medición. Hay una medición del riesgo. Podríamos determinar que en una productividad podemos determinar las pérdidas cuantitativas que podríamos tener si ese riesgo sigue latente, ¿sale? Tenemos una antesala numérica del riesgo si este sigue en marcha y no lo controlamos, ¿sale? Y cuando es incertidumbre, no tenemos una cifra de las posibles pérdidas que podríamos tener, ¿no? Entonces, como hay una incertidumbre, por ejemplo, en nuestras ventas, no sabemos cuál va a ser el resultado de un producto que sacamos al mercado y si vamos a tener altas o bajas ventas. La incertidumbre es en que no sabemos bien el resultado, ¿no? Entonces, conforme podríamos tener muchas pérdidas, altas pérdidas como bajas pérdidas, ¿no? O altas ganancias o bajas ganancias. Entonces, cuando hablamos de riesgo nos referimos a la aleatoriedad de los resultados, ¿sale? Y con probabilidades conocidas. El riesgo nos da esa ventaja, ¿no? El riesgo nos da esa ventaja de saber que, por ejemplo, si lo detenemos o lo controlamos, no, más bien no usar la palabra detenerlo completamente, sino controlar, tenerlo monitoreado, tenerlo visualizado, encapsulado, ¿no? Sabemos que si lo controlamos o podemos hacerle frente a ese riesgo, podríamos determinar los resultados, ¿no? Ahí es la ventaja que tenemos con el riesgo, ¿no? Ahí aplicamos planes de prevención, planes de contingencias, capacitación a nuestros empleados y empezamos como que a generar esa conciencia y esa cultura organizacional para con nuestro equipo de trabajo. Y obviamente pues eso va a generar mayor empatía, mayor compromiso. Eso depende mucho también de las organizaciones, que las personas se involucren en controlar esos riesgos, en poder tener ese compromiso para que ese riesgo no crezca, ¿no? ¿Sale? Ese es el compromiso de las empresas, es el compromiso de las organizaciones para poderlo controlar, ¿sale? Ya por último, la incertidumbre se relaciona con la duda ante la posible ocurrencia. Tenemos dudas de saber, ¿será bueno, será malo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿O hasta dónde serían los alcances? Son preguntas que a veces nos vamos a ir, son preguntas que a veces vamos a ir, este, desglosando de toda esta incertidumbre, ¿sale? Y bueno, es una cuestión de ilusión o de desilusión basada en el desconocimiento de hechos o condiciones, ¿sale? Si no tenemos una certeza de que pueda generar una pérdida, por ejemplo, estamos con la duda, ¿no? ¿Será buena o será mala la estrategia? No tenemos una certeza clara, ¿no? Entonces, este, es por eso que cuando estamos en el punto de riesgo, tratar de visualizar que no llegar al punto de incertidumbre, ¿no? Tratar de hacer lo más posible que nuestras estrategias generen un resultado positivo, no descartando que siempre va a haber
un riesgo, no descartando que siempre va a haber incertidumbre, pero que sea en menor grado, ¿no? Que si esa incertidumbre va a surgir en nuestros clientes, si esa incertidumbre va a surgir en nuestra empresa por saber cuánto vamos a estar generando de ganancias, que la incertidumbre no sea una cuestión de afectación muy severa, tratar de que la incertidumbre pues sea menor y tener la antesala de que estamos haciendo bien las cosas y planteando buenas estrategias. Esas son las cuestiones de riesgo que se generan en las organizaciones y todo este riesgo y esta incertidumbre pues es relacionada con la buena auditoría, con el buen desarrollo, con la buena planeación y con el buen control. Continuamos con el siguiente tema en la siguiente sesión, que es control de las garantías y estrategias para poderlo ir generando de mejor forma. Gracias.